Buenas a todos, compañeros e interesados. Mi nombre es Héctor Adárraga, soy del curso de Ética de Pregrado y pues como actividad final vamos a hablar sobre la propuesta de solución del caso específico en las anterior tareas. Pertenezco al grupo 42 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Soy del SEAD Santa Marta, dirigido por el tutor Nelson Nel Flores. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la posible solución a la problemática social que inserta el caso específico desarrollado anteriormente. Bueno, como caso específico pues se tomó el caso de la corrupción. Fue la problemática, fue el caso de Brecht, en el cual pudimos ver que mediante una investigación iniciada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos del año 2016, en los que se demuestra que se hicieron sobornos a funcionarios públicos y candidatos presidenciales de países latinoamericanos, entre ellos Colombia, y con el objetivo de recibir contratos en obras de construcción de infraestructuras en estos países. Se ha comprobado la influencia de estos dineros en campañas presidenciales en Colombia en el año 2014. Bueno, como pudimos entender aquí e investigar, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues en el diciembre del año pasado, reveló una serie de documentos sobre los hipotéticos sobornos que Odebrecht aceptó pagar en diferentes países en América Latina. Entre ellos está Colombia, pues ya que en unas pocas líneas una corte de distrito de Nueva York de Estados Unidos encendió las alarmas de la justicia colombiana en la aplicación de una ley norteamericana que dispone acciones legales contra las prácticas corruptas en el extranjero. La sociedad brasileña Odebrecht fue acusada por sus presuntos vínculos dentro de 12 países, en la cual incurrió en sobornos para asegurar contactos públicos. Entre ellos pues apareció Colombia, y ya que la compañía constructora tiene una presencia desde varias décadas aquí en el país. Bueno, como hemos podido ver, Odebrecht se ha popularizado debido al término de corrupción, y pues esto lo han asociado casi exclusivamente con políticos y funcionarios públicos que con la ayuda de empresarios privados han corrompido el sistema. Lamentablemente la corrupción está sentada en nuestra cultura y actividades, tanto sociales como económicos, un concepto que va más allá del abuso del poder de gestores públicos para provecho propio, sea de tipo económico o de otra índole. La corrupción debe entenderse como la degradación ética de una parte importante de nuestra sociedad, y de esta degradación genera un déficit de valores que afecta la calidad de una sociedad democrática. Pues en últimas podemos ver o se puede explicar que la corrupción puede partir de una necesidad por querer beneficiarse en un sentido particular. Aquí claramente podemos entender que no solamente pues la corrupción puede verse en opiniones o en cargos públicos o de pronto políticos, sino que en muchas ocasiones pues las empresas privadas son las que incitan o permiten que el sistema pues termine de corromperse.
La otra motivación es también que es la aspiración de obtener dinero en abundancia y rápido y pues sin mayor esfuerzo. Pues es fácil anunciar el combate a la corrupción, pero no es fácil eliminarla, siendo que sus raíces van mucho más allá de procedimientos, leyes y sentencias judiciales, como muchos pretenden. La corrupción está en el interior del sistema político, social, económico y cultural. Por lo tanto, eliminarla implica corregir el sistema. Pues aquí voy a exponer una de las causas y pues posibles soluciones a las problemáticas con el tema aquí de la corrupción o el caso de Brecht. Pues el combate de la corrupción pues pasa por muchos cambios políticos, sociales y culturales y económicos, como estamos viendo aquí. Pues no es fácil, pero tampoco es imposible. Una causa importante que tiene que ver con la crisis de un sistema político que funciona con una pérdida notable de representatividad, porque muchos políticos no responden a intereses generales, sino primordialmente, o a intereses particulares, casi siempre de quienes financian sus campañas electorales. Pues en muchos casos vemos aquí que algunos políticos, pues porque tienen algunas representaciones o de pronto quieren hacerse exponer o quieren hacer inversiones a campañas electorales, lo que hace es pensar en sus intereses o en otros intereses particulares en específico, olvidando pues el interés común o de la sociedad en sí. Pues la corrupción se facilita más cuando el sistema político, distanciado de las necesidades de la población, es decir, sin importarle lo que realmente se necesita o realmente la necesidad que tiene la sociedad o la población, pues esto funciona como transparencia insuficiente en sus actos y como una gestión pública repleta de procedimientos engorrosos y congestionados y carente de un mecanismo de control ciudadano sobre estos actos y de esa gestión. Pues se ha visto que la corrupción tiene distintas modalidades, como es el enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, nepotismo, sobornos, entre otros. La Convención Interamericana contra la Corrupción, emitida por las organizaciones de Estados americanos, llamada la OEA, considera el soborno transaccional como un acto de corrupción. A ver aquí. Pues en muchos casos la ausencia de instituciones sólidas, ¿sí?, permite que la corrupción se facilite más, ¿sí?, ya sea por la reelección a los cargos públicos en primera persona o indirecta. Es frecuente que la reelección convierta al político profesional de la política, ¿sí?, que olvide su responsabilidad de servidor público temporal, salvo anomalías honrosas. Así nos resulta extraño que acabe considerándose irreemplazable, sabio y soberano, y con intereses de reproducirse directa o indirectamente en el poder, motivado por el prestigio, beneficio monetario u protección de la persecución de actos de corrupción pasada, propia o de sus seguidores. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño comentario o llamémoslo pequeño, como para un pequeño debate. Pues podemos ver aquí desde mi punto, aquí quiero hacer énfasis con este citado, es que en muchas ocasiones, porque de pronto han hecho los pasados aquí de pronto en el país de Colombia, en nuestro país, han hecho ciertos beneficios por el país, han trabajado, pero también se han prestado para casos de corrupción, ¿sí? Y cierta persona, pues no quiero de pronto ofender a nadie, si de pronto no apoya mi concepto, como es nuestro expresidente y actual senador Álvaro Uribe, pues que en muchas ocasiones
pues su excesivo de poder o su obsesión del poder, aquí se ha visto que se ha creído irreemplazable, ¿sí? Que de pronto ha sido motivado directa o indirectamente por el prestigio, ¿sí?, que ha obtenido durante sus anteriores elecciones, ¿sí? Y pues algunas personas también que apoyen sus actos, ¿sí?, viendo que de pronto estas personas pues han hecho beneficios, ¿sí?, tanto para el país, pero como también actos de corrupciones, si de pronto permitir a que estos actos sean a la luz o que de pronto sean motivados por yo qué sé, por otro político, ¿sí?, con el fin de pronto de creerse que el país no puede tomar un paso diferente, ¿sí? Más adelante voy a hablar un poco más sobre de pronto la conciencia de este tipo de políticos, ¿sí? No con esto estoy hablando que que sea malo, sea bueno, pero si de pronto este tipo de personas toman esta conciencia, ¿sí?, que se creen que de pronto que a sus reelecciones y de pronto a su cierto grado olvidan su responsabilidad de servidor público temporales, ¿sí?, dando paso a otras personas que puedan seguir con otro acto noble. Tanto es así que de directa o indirectamente promueve otro tipo de personas, otro tipo de políticos, con el fin de seguir su poder sobre la política. Pues los peces gordos, en algunos casos, ¿sí?, que se le llama a los que roban más, pues al robar más tienen más recursos con los cuales pueden torcer y manipular las investigaciones y la administración de justicia a su favor. Quienes deciden ser corruptos pueden estar tentados a robar en grande para reducir el riesgo de cualquier castigo a futuro. El gobierno no parece percatarse que la corrupción pues es la primera barrera al desarrollo del país. Seguiremos siendo subdesarrollados si no le ponemos pare al robo sistemático contra el Estado colombiano, pero nunca es tarde para hacer lo correcto. La sociedad civil debe reaccionar y ejercer constante presión sobre nuestras autoridades hasta que tengamos resultados concretos y satisfactorios. Si queremos que nuestros hijos alcancen el desarrollo, entonces pongamos manos a la obra en derrotar el cáncer de la corrupción. Pues como yo mencioné anteriormente en mis debates, pues como podemos conocer y según las investigaciones pues que se hizo, Odebrecht jamás ganó una licitación pública en Chile, ¿sí? Y de pronto también podemos partir de la ética cívica, ¿sí?, de los contenidos de las unidades del curso. Podemos partir de una ética cívica pública, ¿sí? La economía civil puede acceder a la propuesta de ética con la actual crisis, ¿sí? Se han agravado algunas críticas hacia un modelo de economía predominante, como estoy hablando Chile, como digamos Suiza o tal vez China, ¿sí?, que de pronto en algunos de estos países no abundan grandes casos de corrupción. Pero ¿esto a qué se debe? A la competitividad y a los procesos rigurosos para que una empresa pueda licitar, ¿sí?, ya que esto hace que las mejores empresas del mundo compitan para lograr ser la ganadora, ¿sí? Y esto permite una aprobación de conciencia limpia, utilizando conocimientos para el bien público y no para la maximización de beneficios, ¿sí? Una sociedad que promueve y fortalece el carácter cívico de sus ciudadanos tiene el uso de virtudes coherentes con el bien común, ¿sí? El primer paso para tomar conciencia de hasta qué punto podemos interceder, a pesar de que la gran corrupción que suele ser fruto de las relaciones entre políticos de alta administración y empresarios y grandes corporaciones, es un problema importante. La corrupción tiene muchos niveles y llega hasta el municipio más pequeño,
¿sí? La propuesta para la ciudadanía es cambiar el panorama actual desde un cambio personal y familiar, ¿sí? Cambios que sean orientados a recuperar valores y principios éticos, hasta promover reformas normativas para establecer sanciones severas contra los corruptos, como por ejemplo no aplicar casa por cárcel ni permitir la reducción de penas por un buen comportamiento. Un factor central es que los ciudadanos hagan elecciones populares para elegir alcaldes locales. Es decir, en muchas ocasiones en municipios o en pequeños corregimientos, por decirlo así, lo que hacen es que los mismos alcaldes que ya fueron elegidos son los encargados de elegir los alcaldes locales, como pasa en el caso de mi ciudad, que hay alcaldes locales y pues en ocasiones uno ni sabe que los hay, ni sabe cómo puede interceder en estos actos, ¿sí? Así que dentro de esto, pues una de las propuestas es que a través de veeduras, ¿sí? Y de elecciones populares de los mismos sectores aledaños puedan elegir estos alcaldes, ¿sí? Y acceder más a la información pública y exigir control político e involucrar más a la ciudadanía en decisiones administrativas o involucrarnos nosotros mismos. Bueno, en algunos casos, pues como podemos ver, algunas personas no tienen el criterio para entender lo que pasa a su alrededor. Las mesas de participación, por ejemplo, son pocas, ¿sí? Y no se permite en muchos casos que la ciudadanía o nosotros no nos sentimos con el compromiso de hacerlo. Pues debemos comenzar a cambiar la cultura, ¿sí? Ya, así sea que la institución nos ayude mucho, pero debemos buscar la manera o nosotros mismos entender qué es lo que realmente sucede y cómo puede esto cambiar, ¿sí? Pues nosotros los jóvenes, con nuestra participación, ¿sí? Y entender un poco más y no salir solamente vacíos del colegio, ¿sí? Sino que ya al ingresar a una institución de educación podamos entender un poco más el tema de la política, no asociarnos directamente, sino tener un poco más de conocimiento en ella para poder así conocer y abarcar distintos aspectos de ella y saber para dónde vamos. Así que para poder participar debemos educarnos más, ¿sí? Tener claro de qué estamos hablando, informarnos de casos cercanos, visitar portales de transparencia, ¿sí? Apoyar a las asociaciones que se dediquen específicamente a esta causa, ¿sí? Conocer los programas electorales y compromiso compartido para así luchar con el tema de la corrupción y evitar estos tipos de procesos de algunas empresas privadas, ¿sí? Que no nos permiten avanzar ni crecer como ciudadanos y desarrollar el país como debemos desarrollarlo. Muchas gracias. Mi nombre fue Héctor Arrega.